Muchas gracias. Los saludo a todos. Hoy es la reunión en Islamabad, donde el vicepresidente J.D. Vance y Kushner y Witkoff se reunirán con el liderazgo pakistaní con las negociaciones sobre lo que va a suceder. Sin embargo, esta guerra contra Irán, incluyendo los acontecimientos de la semana pasada, han cambiado totalmente al orden mundial. Yo diría que sin importar lo que suceda, ya es un desastre total, dado que aunque esto se suponía que iba a derrotar a Irán y básicamente habría tenido a un Irán con muy debilitado. Algo diferente pasó, totalmente diferente pasó, y pienso que muchas personas no se han recuperado del impacto que hemos vivido cuando el presidente Trump anunció una noche la semana pasada que iba a arrasar a toda una civilización de manera que jamás se recuperara. Y como saben, pienso que muchas personas fueron a dormir en la noche sin saber qué es cómo luciría el mundo cuando despertaran. Al menos en Europa, durante el tiempo europeo, despertamos para escuchar que había algo que se había logrado y que decían que fue un gran éxito para Estados Unidos. Y pienso que lo que todo esto demostró, aparte del hecho de que Estados Unidos e Israel ciertamente causaron enorme daño al pueblo iraní o a la economía iraní, a los bienes culturales iraníes, el hecho es de que muchas personas perdieron sus vidas y esa es una gran tragedia. Sin embargo, es claro que todo este bombardeo no logró destruir la voluntad de Irán, así que el sistema económico y político iraní todavía funciona y yo diría que sucedió lo opuesto y cualquier oposición que había contra el gobierno se ha debilitado y toda la población está apoyando al gobierno porque reconoce que cuán ilegítimo es este ataque. Y esto ha creado varias otras cosas. No solo todavía no hemos salido de la zona de peligro, porque mientras el gobierno pakistaní claramente declaró que esto también incluyó a los aliados de Irán, de que esta tregua, este cese al fuego, incluía a los aliados de Irán, Hezbollah, Hamas, los hutíes. Israel en ningún instante quiso escuchar a eso y empezó una campaña de bombardeo sin precedentes en contra de partes del Líbano y claramente tratando de crear una Gaza número 2 en el Líbano, mientras el mundo se mantiene callado sin hacer nada. La situación de Oriente Medio ha cambiado totalmente y yo pienso que el poder de Estados Unidos se ha dañado probablemente de manera irreversible, porque el modelo de negocios de los estados del Golfo se ha visto que no sirve en lo absoluto. Mientras ellos permitían las bases estadounidenses en sus países y tenían un estilo de vida muy privilegiada en La Paz, habían trabajadores extranjeros en la mayoría de los estados del Golfo. Y esto se usaba un modelo de Estado y a mi parecer esto definitivamente ha quedado destruido porque no solo ha probado que Estados Unidos no va a defender a esos países, sino que es un peligro
el que esté la presencia estadounidense para los ataques iraníes. Y Estados Unidos no pudo hacer nada al respecto. Y naturalmente el efecto es que Irán ahora tiene aún más control del estrecho de Hormuz del que tenía anteriormente. Así que la fuerza que gana es Irán y también mostró el talón de Aquiles que el control del estrecho de Hormuz ha hecho que eh, ha tenido un gran impacto en los mercados financieros. Los precios de la energía están subiendo, la gente pobre está sufriendo aún más. Y claramente el que continúe esto representa un riesgo sistémico a todo el sistema dominado por Occidente. Así que Estados Unidos tuvo que pedir esta pausa. Y esto, lo que tenemos es un interrogante, porque obviamente el poder de Estados Unidos mediante un gran golpe para el que Estados Unidos tenga el poder para poder someter a las otras naciones está en duda. También tenemos los otros conflictos en Ucrania, la crisis en el Ártico, en el Pacífico en torno a Taiwán y tenemos caos en Latinoamérica. Así que tenemos una situación caótica. Y básicamente el mayor cambio es la percepción del público sobre el comportamiento del gobierno de Estados Unidos y, y esto ha hecho un daño irreparable a la reputación de Estados Unidos, por lo menos durante mucho tiempo. El hecho de que los disque aliados occidentales no tuvieron el valor de oponerse a esto claramente muestra que ellos han perdido el respeto del resto del mundo y el hecho que ahora vamos a ayudar a proteger el estrecho de Hormuz mientras estaban muy callados, con algunas excepciones como el gobierno de España del primer ministro Sánchez, que esto medio salvó el honor de Europa, pero los otros europeos en su gran mayoría han sido muy cobardes, para decir lo mínimo sobre ellos. Así que tenemos ahora una situación donde básicamente el mundo está en un gran caos y cualquiera que sean las siguientes acciones de Estados Unidos e Israel, esto no va a ser muy claro porque enfrentamos a una combinación muy extraña de gente que controla a la Casa Blanca, quienes obviamente no diferencian, hacen la diferencia entre el interés de Estados Unidos y el pueblo estadounidense y la nación en su totalidad y el interés del grupo que controla a la Casa Blanca. El hecho de que Estados Unidos ha actuado prácticamente en el interés de Israel, lo ha mirado y lo reconoce el mundo entero. La idea del gran Israel que se está tratando de implementar y Trump es el primer presidente de actuar totalmente en base a lo que el gobierno israelí le quería que hiciera, a diferencia de algunos presidentes del pasado. Él definitivamente es el primer presidente en hacer esto. Así que tenemos una tremenda crisis y pienso que la ilusión de un mundo unipolar que que surgió después del final de la Guerra Fría se acabó. Ahora estamos, la fase que tuvimos después de la Guerra Fría no existe ya más. Sin embargo, ¿qué va a suceder como consecuencia? Es todavía una interrogante, dado al hecho de que los países de la disque coalición de los dispuestos todavía están totalmente determinados a enfrentar a Rusia, a tener un enfrentamiento con Rusia. El general francés Fabien Mandon acaba de hacer una declaración donde dice que su mayor preocupación en la próxima guerra con Rusia, Alemania, también tenemos el rearme de Alemania. Tenemos a la vocera, a la portavoz del Ministerio del Exterior
ruso Zaharova, que básicamente denunció a Alemania diciendo que no aprendieron nada de las dos guerras mundiales y la situación es muy peligrosa y naturalmente las consecuencias de este caos van a continuar durante un buen tiempo. El combustible para la calefacción en Alemania ha aumentado en un 44%, la gasolina en un 50% y las empresas tienen una insolvencia que no se le atribuye a la guerra, sino tenemos una tremenda insolvencia de 4.573 empresas con 54.000 trabajos que se han perdido y la economía alemana está en caída libre y tenemos otros elementos de crisis en torno a Cuba. eh, cuya situación es muy crítica y el hecho de que el barco ruso, el tanque ruso, pudo llegar, el economista Mark Weisport hizo un artículo, escribió en el Los Angeles Times, donde dijo que el bloqueo de petróleo contra Cuba es un crimen de guerra porque la Marina estadounidense está patrullando las aguas de Cuba y este es un crimen de guerra. Así que tenemos a un orden internacional que está tambaleando. La situación en Oriente Medio está en ruinas. Eh, eh, Así que es interesante que un conocido nuestro que ha participado en nuestras conferencias, a Pino Arlaki, ex vicesecretario general de la ONU y parlamentario de Italia, en un periódico italiano, Daily Il Fatto, dijo que se debe reformar a la ONU, a las Naciones Unidas, diciendo que era el momento de reemplazar al Consejo de Seguridad de la ONU con un ejecutivo que debe ser elegido por la Asamblea General. Él dijo que existen los artículos, el artículo 47, que no se ha usado, que nunca se ha usado, pero permite que los jefes del personal de los diferentes países básicamente pueden crear un mecanismo para aplicar la paz y dado el hecho de que sería respaldado por la gran mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, podría haber una manera en que estas decisiones de esta junta directiva se aplicaría y que evitaría el genocidio en muchos países. Así que este es un tema importante y la idea de que el derrumbe de la vieja arquitectura necesitamos una nueva y vamos a ver cada vez más debates. Y nosotros muy a tiempo tuvimos la reunión el pasado lunes de la reunión de emergencia de EIR, que fue la tercera de ese tipo, y empezando con la del 12 de enero y el 2 de marzo, que tuvimos la segunda, y hablamos el que se necesita una nueva arquitectura de seguridad y que el Oriente Medio se debe basar, para el Oriente Medio basado en el desarrollo. Y este es el plan Oasis ampliado. El plan Oasis inicial que presentamos en diferentes reuniones de la Coalición Internacional por la Paz durante los últimos 2 años. Se trata de desarrollar más recursos hídricos, agua potable, a través de un sistema de canal, sistemas de irrigación, usando tecnologías que ya ha puesto a prueba China, por ejemplo, en Xinjiang y en el noreste, donde transformó el desierto en zonas de cultivo y bosques y que podemos tener corredores de infraestructura que conecten desde el India al Mediterráneo, del Cáucaso al al Golfo Pérsico y toda la zona estaría involucrada en el desarrollo económico para las generaciones futuras y que esto es en la tradición de la antigua ruta de la seda
esta región ya había sido el centro entre Asia, África y Europa, y de esta manera se puede estabilizar a la región. Y absolutamente estas propuestas se deben presentar más porque la resonancia que tuvimos de ese seminario fue muy prometedor y, y también de nuevos países y de nuevas fuerzas que se están uniendo al esfuerzo para lograr que esto se vuelva una realidad y establecer una nueva arquitectura para Oriente Medio. Pero el mundo a nivel general necesita una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, que es lo que hemos exigido por más de 4 años, básicamente desde que empezó la operación militar especial en Ucrania. Hemos estado haciendo campaña con la idea de que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad que tome en cuenta los intereses de cada país en el planeta y debe ser en la tradición de la paz de Westfalia, que de manera exitosa acabó con 150 años de guerra religiosa en Europa y dado el hecho de que el mundo todavía está al borde de una catástrofe, porque si se arrojara solo una arma nuclear, eh, que podría haber ese peligro en Oriente Medio, como el profesor Postol ha dicho muchas veces y también Steven Starr, que si se usa solo una arma nuclear, el peligro es que va a haber una escalada y en cuestión de días se tendría una guerra nuclear. Así que hago este llamado a todos los participantes de esta reunión para tener esta idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que se presente ante los parlamentos, ante las organizaciones, en las universidades. Y la semana pasada determinamos, después de la reunión, usar la propuesta del señor Chandra Mustafar, el presidente de la organización JUST, JUST, que catalicemos muchas llamadas telefónicas al Congreso de Estados Unidos, al Ejército de Estados Unidos, al sector académico, a la comunidad científica, de que la gente en Estados Unidos debe actuar más poderosamente para detener este peligro. Voy a terminar allí porque queremos tener este diálogo, así que te paso la palabra, Anastasia.